El 18 de junio de 2023, en cuestión de milisegundos, una implosión catastrófica destruyó por completo al sumergible Titan, a casi 4.000 metros de profundidad en el Atlántico Norte. Dentro de la cabina de presión del sumergible Titan, 5 personas perdieron la vida de forma instantánea, antes de que el sistema nervioso humano pudiera procesar la señal del dolor o registrar la falla de la estructura. No hubo tiempo para emitir señales de auxilio ni para despedidas en la penumbra del océano, porque el colapso del casco ocurrió a más de 1.500 kilómetros por hora. Sin embargo, este desastre no fue un imprevisto impredecible de la naturaleza ni una fatalidad inevitable del destino. Fue la consecuencia directa de una cadena de decisiones de ingeniería imprudentes junto con advertencias técnicas ignoradas y controles de calidad omitidos deliberadamente durante años. ¿Cómo terminó un sumergible experimental operado con un mando comercial de videojuegos destruido en el fondo marino? ¿Por qué se ignoraron los informes redactados por ingenieros de la propia empresa que predijeron este desastre con años de anticipación? ¿Y qué ocurrió exactamente en el interior del casco cuando la fibra de carbono cedió ante la presión aplastante del agua? A continuación, desglosamos punto por punto la cronología exacta, la física de materiales y la cadena de negligencias que desencadenaron la catástrofe del sumergible Titán. El 18 de junio de 2023, desde el puerto de Saint John, en la provincia de Terranova, Canadá, zarpó la expedición turística hacia el punto exacto donde yacen los restos del RMS Titanic. La empresa organizadora de la travesía era Ocean Gate Expeditions, una compañía privada estadounidense fundada en 2009 con la promesa de democratizar el acceso a las profundidades marinas y comercializar viajes de exploración para clientes de alto poder adquisitivo. El modelo de negocio de Ocean Gate no se enfocaba en la investigación científica marina ni en la cartografía oceánica rigurosa, sino en vender la experiencia exclusiva de contemplar el naufragio del Titanic en vivo a través de la ventana de observación del sumergible Titán. Cada cliente debía pagar la suma de $250,000 por un asiento en una cabina cilíndrica reducida. El sumergible Titán era un vehículo sumergible de 6,7 metros de longitud, 2,8 metros de ancho y 2,5 metros de altura, con un peso total en superficie de aproximadamente 10,4 toneladas. A diferencia de los sumergibles de investigación científica tradicionales, como el Alvin de la Armada de los Estados Unidos o los sumergibles Mir de Rusia, que se construyen con esferas macizas de titanio forjado o acero de alta resistencia, el casco del sumergible Titán empleaba una arquitectura híbrida experimental. La estructura central de la cabina consistía en un cilindro hueco de fibra de carbono de 12,7 centímetros de grosor, unido en sus extremos a 2 tapas cónicas de titanio mediante adhesivos epoxi de grado industrial. En la tapa frontal de titanio se instaló una escotilla con una ventana transparente de acrílico de 53 centímetros de diámetro que permitía a los ocupantes observar el exterior. A nivel de equipamiento, el sumergible Titán contaba con cámaras de alta resolución 4K, luces LED submarinas de alta densidad, escáneres láser sonar de barrido lateral y un sistema de monitoreo acústico de la salud del casco en tiempo real. Adicionalmente, la nave disponía de un suministro de oxígeno de reserva diseñado para 96 horas teóricas y 7 sistemas independientes para liberar el lastre de acero en caso de emergencia. Si te apasiona analizar estos casos de investigación documental y quieres conocer la verdad detrás de las mayores catástrofes de la historia, tómate un segundo para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera la plataforma te avisará de inmediato cuando publiquemos nuestros próximos análisis exhaustivos. Sin embargo, detrás de este despliegue técnico, el diseño del sumergible Titán acumulaba severas fallas operativas y omisiones estructurales. Dentro de la cabina cilíndrica de presión no existían asientos ni espacio para ponerse de pie, por lo que los 4 clientes y el piloto debían permanecer sentados con las piernas cruzadas sobre el piso de fibra de carbono durante inmersiones que superaban las 10 horas de duración. Además, la cabina carecía de instalaciones sanitarias normales, disponiendo únicamente de un pequeño cortinaje y un recipiente químico en la zona frontal. La maniobrabilidad del sumergible Titán dependía de 4 propulsores eléctricos externos accionados mediante un mando de videojuegos comercial Logitech F710, modificado mediante componentes impresos en 3 dimensiones.
Aunque la empresa justificaba el uso de periféricos comerciales, argumentando simplicidad y reemplazo rápido, el mando funcionaba mediante conexiones inalámbricas, propensas a interferencias y pérdidas de señal en ambientes cerrados de metal y fibra de carbono. Pero la irregularidad más determinante del sumergible Titan se encontraba en su estatus regulatorio. La empresa OceanGate decidió deliberadamente no someter el sumergible a los procesos de certificación e inspección independiente que exigen las principales sociedades de clasificación marítima como DNVGCL o la American Bureau of Shipping. Al operar en aguas internacionales a más de 12 millas de la costa de Canadá, OceanGate aprovechó vacíos legales para eludir las normativas de seguridad marítima, argumentando que las certificaciones tradicionales eran lentas y frenaban la innovación técnica. Lo que los pasajeros desconocían al abordar el sumergible Titán era que el casco de fibra de carbono ya había sido sometido a ciclos extremos de presurización en expediciones anteriores durante los años 2021 y 2022. En la ingeniería de materiales compuestos, la fibra de carbono soporta de forma eficiente las fuerzas de tracción, pero se degrada progresivamente bajo fuerzas de compresión hidrostática repetidas, generando delaminación interna y microfracturas invisibles en la matriz de resina epoxi. Para formar parte de la tripulación de la misión del 18 de junio de 2023, cada participante comercial tuvo que abonar $250,000 y firmar un extenso documento legal de exención de responsabilidad que mencionaba explícitamente el riesgo de muerte en 3 ocasiones distintas dentro de la primera página. La tripulación de 5 personas que abordó el sumergible Titan estaba integrada por perfiles heterogéneos unidos por la búsqueda de una experiencia extrema en el fondo del océano. El primer integrante era Stockton Rush, de 61 años, fundador y director ejecutivo de OceanGate, además de piloto principal de la nave. Rush era un ingeniero aeroespacial enfocado en romper los paradigmas de la exploración marina, que rechazaba de forma abierta las advertencias de la comunidad científica internacional, afirmando que la seguridad extrema ahogaba el progreso comercial. El segundo ocupante era Hamish Harding, de 58 años, un empresario y multimillonario británico, presidente de la compañía Action Aviation. Harding era un explorador experimentado que poseía récords mundiales Guinness por volar alrededor de los polos de la Tierra y por haber descendido previamente al punto más profundo del planeta, en la fosa de las Marianas, a más de 10.900 metros de profundidad, a bordo de un sumergible certificado de alta tecnología. El tercer miembro de la expedición era Paul Henry Nargeolet, de 77 años, exoficial de la Marina francesa y director de investigación submarina en la empresa RMS Titanic Incorporated. Conocido internacionalmente con el sobrenombre de Señor Titanic, Nargeolet era considerado la mayor autoridad mundial en el sitio del naufragio, habiendo liderado más de 35 inmersiones exitosas al pecio y supervisado la recuperación de miles de artefactos históricos. Los 2 últimos ocupantes eran Shahzada Dawood, de 48 años, un prominente empresario y filántropo pakistaní, vicepresidente del conglomerado industrial Dawood Hercules Corporation, y su hijo, Suleiman Dawood, de 19 años, estudiante de la Universidad de Strathclyde en Escocia. Suleiman sentía un temor paralizante ante la perspectiva de bajar a 4.000 metros de profundidad dentro de un espacio claustrofóbico, pero decidió unirse a la travesía para complacer a su padre en el fin de semana del Día del Padre, llevando consigo un cubo de Rubik, con la intención de batir un récord mundial resolviéndolo en el fondo del Atlántico. Antes de la inmersión, el equipo de soporte técnico del buque de apoyo MV Polar Prince instruyó a los tripulantes sobre las medidas básicas de supervivencia. Se les recomendó vestir ropa térmica gruesa con calcetines de lana para combatir el frío extremo de la profundidad, limitar el consumo de líquidos la mañana de la travesía y seleccionar listas de reproducción de música en sus teléfonos móviles para reproducirlas a través de un altavoz Bluetooth durante las horas de descenso. A las 08 horas del domingo 18 de junio de 2023, el equipo de cubierta del buque MV Polar Prince completó la maniobra de embarque y selló la escotilla frontal del sumergible Titán mediante 18 pernos de alta resistencia ajustados manualmente desde el exterior. A partir de ese momento, los 5 ocupantes quedaron totalmente encerrados, sin posibilidad de abrir el sumergible por sus propios medios, ni siquiera si lograban emerger a la superficie.
El sumergible Titán fue liberado de su plataforma flotante de lanzamiento y comenzó el descenso hacia el fondo marino a una velocidad media de 25 metros por minuto. Durante la primera media hora, la luz del sol fue desapareciendo progresivamente hasta que el sumergible cruzó la zona batipelágica a 1000 metros de profundidad, quedando envuelto en una oscuridad total y permanente. En el interior, la temperatura de la cabina comenzó a caer hacia los 4 grados Celsius, debido a la temperatura helada del agua del Atlántico Norte. El protocolo de seguridad de OceanGate establecía que el sumergible Titan debía transmitir un mensaje corto de texto y una señal de posición hidroacústica cada 15 minutos al buque de apoyo MV Polar Prince, a través de un sistema de comunicación acústica submarina. A las 08:34, el piloto envió una confirmación indicando que el descenso transcurría según lo previsto y que todos los sistemas de a bordo mostraban parámetros normales. A las 09:15, a casi 75 minutos de iniciar el viaje, el sumergible Titán se encontraba a más de 3000 metros de profundidad y confirmó nuevamente estabilidad en su trayectoria hacia las coordenadas del RMS Titanic. Los datos telemétricos mostraban que la nave se aproximaba a la fase final de su descenso previa al encendido de los focos de alta potencia y al despliegue del sonar de barrido. Sin embargo, a las 09:45 exactas, cuando se cumplían 105 minutos de inmersión y el sumergible Titán alcanzaba aproximadamente los 3500 metros de profundidad, toda comunicación telefónica acústica y señal de rastreo de posición entre el sumergible y el buque de apoyo cesaron de forma abrupta e instantánea. En la consola del buque MV Polar Prince, el software de seguimiento dejó de recibir la señal del transpondedor del sumergible. Durante las horas siguientes, los ingenieros a bordo del buque de apoyo enviaron decenas de mensajes de texto desesperados pidiendo actualización de posición y solicitando la confirmación del encendido de los propulsores, pero la pantalla permaneció en blanco. A pesar de la pérdida total de contacto, la directiva de OceanGate demoró más de 8 horas en notificar la emergencia a los centros de rescate marítimo, intentando agotar verificaciones internas antes de dar la alarma oficial. A las 17:40, la Guardia Costera de los Estados Unidos recibió la primera notificación oficial de la desaparición del sumergible Titan en aguas internacionales. De inmediato se activó una operación masiva de búsqueda y rescate coordinada entre la Guardia Costera estadounidense, la Guardia Costera de Canadá, la Marina de los Estados Unidos y buques de investigación oceanográfica privados que se desplazaron a toda marcha hacia la zona del desastre. El operativo internacional desplegó aviones de patrulla marítima C-130 Hércules y aviones P-8 Poseidón equipados con radares de superficie y boyas acústicas de detección submarina. Sin embargo, los mandos militares advirtieron rápidamente la aterradora limitación técnica de la misión. Ningún buque de superficie ni submarino militar de rescate en el mundo poseía la capacidad de sumergirse a 4000 metros de profundidad para enganchar o remolcar al sumergible Titan si éste se encontraba atrapado en el fondo marino. La única alternativa técnica para explorar el lecho oceánico residía en localizar y trasladar buques especializados equipados con vehículos robóticos operados remotamente conocidos como ROV, capaces de descender a profundidades abisales mediante brazos hidráulicos, cámaras térmicas y herramientas de corte submarino. A 3800 metros de profundidad, la presión hidrostática del agua sobre cualquier objeto es de aproximadamente 380 atmósferas, lo que equivale a 3.800 toneladas de peso por metro cuadrado o cerca de 6.000 libras por pulgada cuadrada. Esta fuerza descomunal intenta aplastar de manera uniforme cualquier cavidad de aire con una intensidad equivalente a sostener el peso de la Torre Eiffel sobre la superficie del sumergible Titán. Para soportar estas condiciones extremas, las estructuras submarinas convencionales emplean esferas perfectas de titanio que distribuyen la presión de manera homogénea en todas las direcciones. Sin embargo, la elección de OceanGate de utilizar una geometría cilíndrica amplia, fabricada con fibra de carbono, introdujo una vulnerabilidad física determinante. La fibra de carbono está compuesta por miles de filamentos microscópicos alineados en capas sostenidos por resina epoxi, un material sumamente fuerte ante la tracción, pero propenso a sufrir microfisuras internas ante esfuerzos repetidos de compresión. En el instante preciso en que el casco del sumergible Titan alcanzó el punto crítico de fatiga estructural el 18 de junio a las 09:45,
ocurrió una implosión catastrófica. La pared de fibra de carbono colapsó hacia el interior de la cabina a una velocidad superior a los 1500 km por hora, comprimiendo el aire atrapado en la cabina de forma adiabática en cuestión de 3 milisegundos. Esta compresión ultra rápida elevó la temperatura interna del aire a miles de grados Celsius, produciendo un destello térmico instantáneo y destruyendo cualquier rastro biológico en una fracción de segundo antes de que los impulsos nerviosos del dolor pudieran llegar al cerebro de los ocupantes. Si este análisis exhaustivo te está aportando una perspectiva clara sobre la ciencia y la realidad de este caso, apoya nuestro trabajo dejando un me gusta en el video y compartiendo tu opinión en los comentarios sobre las responsabilidades en esta misión. Tu interacción es fundamental para que el algoritmo difunda estas investigaciones a una audiencia más amplia. Lo más grave de la tragedia del sumergible Titan es que el colapso del casco había sido vaticinado con absoluta precisión técnica 5 años antes del desastre. En enero de 2018, David Lockridge, exdirector de operaciones marítimas y piloto principal de pruebas de OceanGate, redactó un informe crítico de inspección de calidad tras examinar las pruebas no destructivas del casco de fibra de carbono y la escotilla de presión. Lockridge descubrió que el casco del sumergible Titan presentaba vacíos internos, delaminación visible y una distribución irregular del grosor de la fibra de carbono que impedía garantizar su integridad en inmersiones profundas. Además, Lockridge reveló un dato espeluznante. La ventana panorámica de acrílico instalada en la tapa frontal solo había sido certificada por el fabricante para operar hasta una profundidad máxima de 1300 metros, por lo que someterla a los 4000 metros necesarios para llegar al Titanic representaba una negligencia letal. OceanGate se negó a pagar el costo de una ventana certificada para 4000 metros. Cuando David Lockridge presentó su informe exigiendo pruebas de ultrasonido y escaneos de radiografía en el casco Stockton Rush, rechazó categóricamente las recomendaciones. Despidió a Lockridge de forma inmediata y la empresa le interpuso una demanda judicial por presunta violación de acuerdos de confidencialidad, forzándolo a guardar silencio mediante un acuerdo extrajudicial. Pocos meses después, en marzo de 2018, la Sociedad de Tecnología Marina, compuesta por 38 de los principales ingenieros oceanográficos y científicos submarinos del mundo, envió una carta formal dirigida a Stockton Rush. En el documento, los expertos expresaron su preocupación unánime por el desarrollo del sumergible Titan, advirtiendo de forma explícita que el enfoque experimental de la empresa y la negativa a someter la nave a auditorías independientes darían como resultado un evento catastrófico que afectaría a toda la industria de exploración marina. La directiva de OceanGate ignoró la carta y continuó con sus operaciones comerciales sin realizar modificaciones estructurales. Durante el operativo de búsqueda de 4 días entre el 18 y el 21 de junio, la detección de ruidos metálicos rítmicos captados por las boyas acústicas de los aviones P-8 canadienses generó una intensa ola de especulación mediática sobre la posibilidad de que los ocupantes estuvieran golpeando el casco para pedir auxilio. Sin embargo, los análisis acústicos posteriores de la Armada de los Estados Unidos confirmaron que los ruidos provenían del tráfico marítimo de los buques de búsqueda y de ecos acústicos del lecho marino. En realidad, la Marina de los Estados Unidos conocía el trágico final del sumergible Titán desde el primer día. Horas después de la pérdida de comunicación, el Sistema Secreto de Detección Acústica SOSUS, diseñado para rastrear submarinos militares, detectó una firma acústica con las características exactas de una implosión submarina en la posición precisa donde operaba el Titan el 18 de junio a las 09:45. La información fue mantenida en reserva por los mandos militares para no frenar el operativo de rescate en caso de que la señal acústica fuera errónea. El jueves 22 de junio de 2023, la llegada al sitio del naufragio del buque de investigación Horizon Arctic, equipado con el vehículo robótico submarino Odysseus 6, marcó el desenlace definitivo de la búsqueda. El vehículo robótico descendió a 3.800 metros de profundidad y desplegó sus cámaras de alta resolución en el fondo del Océano Atlántico a una distancia de aproximadamente 500 metros de la proa del RMS Titanic. A las pocas horas de inspección, el vehículo robótico halló un extenso campo de escombros que albergaba las partes estructurales principales del sumergible Titán. Entre los restos identificados se encontraban el cono de cola de titanio, el marco de aterrizaje inferior, la tapa cónica frontal de titanio, la tapa trasera
y fragmentos desintegrados del cilindro de fibra de carbono. La dispersión compacta de los restos confirmó que el sumergible sufrió una destrucción instantánea en la columna de agua antes de tocar el lecho marino. Las investigaciones posteriores llevadas a cabo por la Junta Marítima de Investigación de la Guardia Costera de los Estados Unidos, respaldadas por análisis del Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá, recuperaron los restos del sumergible Titán junto con presuntos restos humanos sepultados entre los componentes de titanio, los cuales fueron trasladados al puerto de Saint John para análisis de ADN e investigaciones forenses. La catástrofe del sumergible Titán permanece como un recordatorio devastador de las consecuencias de anteponer el marketing comercial y el ahorro de costos sobre los principios fundamentales de la ingeniería y la seguridad marítima. La tragedia demostró que en las profundidades abisales del océano, las leyes de la física no admiten compromisos atajos ni arrogancia corporativa.